Matías Gisgen, él es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y también es asesor del Ministerio de Economía y Hacienda. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Hay varias cuestiones que queríamos charlar con vos, algunas de ellas las adelantaba el ministro hace un ratito. La semana pasada se dieron a conocer los indicadores, el INDEC dio a conocer los indicadores de la pobreza en todo el Sí. país. La provincia del Chaco en ese sentido se mantiene en un nivel bastante regular, no han subido esos índices. ¿A qué se debe? ¿Cómo se trabaja desde el sector económico de la provincia justamente para que esas cuestiones no suban? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que estas mediciones lo que hacen es medir a nivel del aglomerado gran resistencia, ¿sí? Entonces, eso permite que por ahí sea más estable, porque por ejemplo vemos que el desempleo puede llegar a subir, el empleo privado puede bajar en industria, en construcción, y en algunas, por ejemplo, la industria tiene más peso en el interior que en resistencia, donde hay más peso de el empleo privado, que es comercio y apoyo a la producción, y de lo que es la administración pública. Entonces, eso es mucho más estable y permite, que, como contrapartida, que los niveles también de pobreza medidos en gran resistencia no sean tan malos, digamos, ¿no? Ajá. Ante una situación de crisis. Y obviamente también hay que mencionar que a diferencia de otros periodos de crisis, de grandes crisis en Argentina, hoy en día se cuenta con un gran digamos, despliegue de contención social, ¿sí? Con programas de asistencia social que evitan o suavizan estas transiciones de crisis, ¿no? Matías, ahí vemos en un ratito imágenes del sector de la construcción. Nosotros lo contamos siempre, es tal vez uno de los sectores que más ha sufrido la crisis en estos últimos meses en la República Argentina. Desde el punto de vista económico, ¿qué significa el sector de la construcción para una provincia como la del Chaco? En lo que tiene que ver con economía, generación de empleo. Bueno, es sumamente importante, de hecho cuando va bien, es una de las de la producción de bienes es la que más empleo ocupa. Llegó a más de 10.000 empleos formales, a los cuales hay que sumarle el empleo informal también, que se genera en general en la obra privada, ¿no? en la que son construcción de casas. Pero lo que es la obra pública tiene un gran impacto porque además es empleo formal y como decía, cuando esto sufre, la reducción es importante. Y sí, para una provincia como el Chaco, el empleo laboral es un porcentaje muy alto de lo que es el sector productor de bienes, ¿no? Porque lo que más predomina en todas las provincias es el sector productor de servicios, Ajá. sí, servicios personales, etcétera. Pero como digo, sí, además el efecto multiplicador que tiene la construcción en lo que es provisión de bienes, producción de ladrillos, que eso incluso hasta local, también genera un impacto. Así que bueno, es siempre un sector que las políticas públicas tratan de cuidar o tratan de fortalecer para salir de las crisis también. Gisgen, por decir la pregunta de ayer dio un nuevo salto del dólar, ¿no? Sí. Cómo influye justamente en la economía de la República Argentina? Pues es uno de los factores principales de inestabilidad permanente, ¿no? En cualquier gobierno, en cualquier ciclo. Y sí, es una prioridad hoy por hoy para el gobierno nacional tratar de contener el dólar, porque ya venimos de una evaluación del 100%, que sus efectos ya se vieron en inflación. Su principal efecto, más o menos el 50% de la evaluación ya se pasó a precios, lo cual es rapidísimo. O sea, en cualquier país del mundo pasa primero un 30, 35% el primer año, el segundo un 20%, el tercero un 15%, hasta como en 6 años se traduce la evaluación a precios. En Argentina es en la mitad del tiempo, o sea, en 2 o 3 años. ¿Por qué pasa esto en Argentina? Y puede haber muchas explicaciones, pero en gran medida hay muchas teorías. Una es, por ejemplo, que los bienes que exporta Argentina son materias primas y alimentos, las manufacturas de origen agropecuario, ¿sí? Hasta, harinas, aceites, galletitas. Y eso cuando se evalúa el dólar hay un incentivo de los exportadores, si no hay controles, a venderlo afuera o trasladar el mismo precio en dólar hacia adentro. Entonces, ya sea que en ese sentido te aumentan las harinas, los aceites o los propios productos manufacturados que se pueden exportar, y eso te aumenta. Y eso es grave en la parte de alimentos, justamente, porque vieron que la inflación suele crecer más rápido en los alimentos, es en parte por esa medida, ¿sí? Además que la parte de alimentos, que pesa mucho en el IPC, en la canasta de la población, trabaja con menos márgenes que otros productos, por ejemplo, puede ser colchones o autos. Entonces, trabajan porque hay más competencia de micro, pequeñas, medianas, grandes empresas alimenticias a todo nivel,
hay mayor competencia y además son productos perecederos que tenés que venderlo rápido, no podés tener tanto margen. Entonces, cualquier aumento de costos vía Arrastra dólar, ese inflación, precio. rápidamente se traduce a precios. Entonces, a comparación de otros países menos productores de alimentos, esa es una principal razón. Y la otra es el tema del refugio histórico que tenemos los argentinos hacia el dólar, por las grandes crisis que tenemos. Si se combinan ambas cosas, una cuestión de expectativas y temor que por las dudas me voy al dólar, cuando puedo tengo un ahorro, hacen que suceda esta rápida traslación a precios de las devaluaciones. Por eso se dice, ¿no? En cuanto a la confianza, en este caso sería la desconfianza. Por eso se va Exacto. todo al dólar. ¿Tan Exacto. importante es la confianza en la economía? Lo que importa es que la gente confíe en el peso, ¿sí? En la moneda local. Si uno tiene instituciones sólidas que manejan la política monetaria, por ejemplo, para que haya confianza tiene que haber muchísimas reservas, más reservas de las que hay hoy. ¿Sí? Hoy se desconfía justamente porque el Banco Central no se cree que pueda afrontar con las reservas que tienen una gran corrida más la deuda que hay que pagar, los intereses. Eso es básicamente, sencillamente, los cálculos que hacen los economistas especialistas y producen que la gente, tanto grandes ahorristas como pequeños ahorristas, yo tengo amigos de todos los partidos políticos, opositores, a favor del gobierno, lo que sea, y todos compran dólares. O sea, no hay... Perdón, Nadie. el Pero ministro aparte- Duhovne tiene los dólares afuera. Totalmente. Por o sea, eso, ahí Pero aparte, hay es ¿cómo, así. cómo hacemos para confiar en nuestro peso cuando los bienes más importantes que tenemos para adquirirlos, hablamos de la construcción, lo que es el hierro, el cemento, la materia prima que primero la cotizamos afuera antes de venderlas adentro, es todo cotizado en dólares. ¿Cómo hacemos para confiar en el peso? Y hay otro hecho, y hago hincapié en esto, Sili. ¿Cómo puede ser que el ministro de Economía tenga sus dólares en el extranjero? Entonces, ¿cómo va a haber confianza? sí, no es la mejor señal. Si uno A querría eso dar- me refiero, ¿no? Igualmente a las señales hay que agregarle también una conducta responsable de las cuentas macro. Yo creo que el máximo error del gobierno nacional en los 2 primeros años de gobierno fue sobreapostar a un escenario positivo. O sea, que se iba a poder seguir endeudando, iba a poder haciendo el carry trade, lo que se llama para traer fondos externos. Y las tasas, que iba a salir perfecto la cosecha, o sea, no iba a haber ningún evento. Pasa que se sucedieron varios eventos, que fue o sea, ¿qué hizo? Apostó al mejor escenario económico sin tomar precauciones. O sea, eso fue un error. Si tenía que haber tomado precauciones, no endeudarse tanto, por ejemplo, ¿sí? Y eso también tenía que ver con el tipo de cambio. Quizás se retrasó mucho el tipo de cambio. Hubiese sido mejor ajustarlo más gradualmente que haya saltado así. Bueno, entonces apostando a un escenario demasiado optimista, pasó lo que pasó, ¿no? Sí, Con respecto está- a lo que preguntaba Sili, sí. ¿no? Pues voy en ese mismo sentido. ¿Está dolarizada la economía, se podría decir en general? Porque justamente, como ella decía, el valor para artículos de construcción, la energía, eso está dolarizado, pero no es una economía totalmente dolarizada, o en un porcentaje. ¿Cómo definiría eso? Bueno, técnicamente dolarizarlas significaría reemplazar el peso por el dólar, exacto. Después se habla de cierto grado de dolarización en el sentido de que la moneda de referencia que miran los fijadores de precios es en gran medida el dólar. Pero hoy en día, sobre todo en un año electoral, lo que más está influyendo, a mi juicio, es esta expectativa de no saber en cuánto puede parar el dólar, dada la fragilidad institucional, por ejemplo, del Banco Central, de las políticas monetarias, que un poco son inconsistentes con el nivel de déficit público. Eso los economistas lo saben que hay un problema, se traslada a las expectativas privadas, entonces eso genera que la gente, por precaución simplemente, se posicione en dólares. Entonces esté mirando si el dólar suben los precios o se piden. Facundo lo anunciaba al principio cuando empezó a hablar con usted de bueno, que la provincia del Chaco se ha mantenido bastante estable en cuanto al empleo. Sí. Si tenemos un nivel de empleo estable, significa que todavía el poder adquisitivo se mantiene como se puede, dado el contexto nacional que estamos teniendo. ¿Cuáles son las políticas de Estado que se están para poder mantener el empleo en la provincia? ¿Por qué acá sí está funcionando algo y en otras provincias no? No, eso es un hecho que siempre se da, lo que se llama hecho estilizado, que siempre se repite. No es solo de Chaco, es la provincia del NEA, que si se fijan, todas las provincias del NEA tienen una baja tasa de desempleo. El Sí. Chaco es la menor, pero Formosa tiene 3%, Corrientes creo que tiene 5 o 4, algo así, pero el NEA en promedio tiene 4% de desempleo, Sí. lo cual es bajo. Eso se debe a muchos factores, pero en gran medida es que hay una menor tasa de actividad de la población en general, o sea, menos gente
se vuelca al trabajo formal en relación a otras provincias. Y eso también, el NEA también hay que tener en cuenta que recibe, que gran parte del poder adquisitivo del NEA es mucho más estable que otras provincias, pero por el diseño del sistema de coparticipación. Claro. O sea, y eso es mucho más estable que la coyuntura del sector privado, ¿sí? De otras provincias que no dependen tanto de esos recursos. Entonces, si dado ese diseño de transferencias y si el Estado local las usa para, como decía, asistir, por ejemplo, a los sectores que menos tienen o a políticas contracíclicas, es decir, en crisis se puede gastar más, entonces se benefician a los proveedores del Estado, a los empleados del Estado, a la gente que asiste, se puede suavizar estas políticas. Pero eso retrasa solamente. Si la crisis sigue, en algún momento llega a estas provincias los mismos números de desempleo que hay a nivel nacional. O sea, lo primero que reacciona, uno ve, por ejemplo, Gran Buenos Aires están arriba del 10% de desempleo. Sí. Santa Fe creo que eso, Rosario está en el 9%. Son las que primero saltan y luego se va trasladando a las demás. Hay como un colchón de amortiguación que nos protege un tiempo.